Vamos a ver el método de las comparaciones binarias dentro de la ley del juicio comparativo de Thurston. Para poder aplicar este método, primero estudiamos las páginas 106 a 119 del libro de texto del modelo escalar de Thurston. También nos situamos en el formulario de psicometría en las páginas 2 y 3 y en las tablas estadísticas en la página 79-80. Una vez que hemos estudiado estos contenidos, vamos a pasar directamente a el proceso de escalamiento de estímulos por el método de las comparaciones binarias. Lo que nos va a dar el problema habitualmente es la matriz de frecuencias observadas. En la matriz de frecuencias observadas, cada celda, cada casilla, muestra el número de jueces que ha considerado que el estímulo de la columna es dominante o preferido sobre el estímulo de la fila. Muy importante, que el estímulo de la columna es el dominante o preferido sobre el estímulo de la fila. Y así podremos incluir en la última fila de la tabla el sumatorio de cada estímulo, o dicho de otra manera, el sumatorio de cada columna. A partir de la matriz de frecuencias observadas, ordenando las columnas según ese sumatorio de mayor a menor, tenemos la matriz de frecuencias ordenadas, según el orden de las columnas, el sumatorio de cada una de ellas, de mayor a menor. Dividiendo el número que encontramos en cada casilla entre el número total de jueces, llegamos a la matriz de proporciones. Y a partir de la matriz de proporciones, para llegar a la matriz de puntuaciones típicas, tenemos que irnos a la tabla de la curva normal, buscando dentro de la tabla cada proporción, miramos en la fila y en la columna la puntuación típica a la que corresponde. Finalmente, el valor escalar del estímulo es la media de esas puntuaciones típicas. Y puesto que nos vamos a encontrar números negativos o distintos del cero para el origen, realizaremos una transformación lineal trasladando el origen de la escala para evitar esos números negativos. Vamos a verlo paso por paso, siguiendo el ejemplo que nos propone el libro de texto, pero de antemano, como aspectos clave de este modelo, el de las comparaciones binarias, tenemos que saber que partimos de la matriz de frecuencias observadas, que de ahí llegaremos a proporciones, que usaremos la tabla de la curva normal para llegar a puntuaciones típicas y que en este método concreto el valor escalar de cada estímulo es la media de esas puntuaciones típicas. Vamos a ver el ejemplo paso por paso del método de las comparaciones binarias. Nos ofrecen directamente la matriz de frecuencias observadas. En este caso se han presentado a 100 sujetos un total de 6 estímulos y se ha hecho por parejas, de manera que cada estímulo ha tenido que ser comparado con cada uno de los demás. Las casillas, las celdas de la tabla indican el número de jueces de esos 100 que han preferido el estímulo de la columna como dominante o preferido sobre el de la fila. Es decir, hay 30 sujetos que han dicho que el 1 es dominante o preferido sobre el 2. Hay 40 sujetos que han dicho que el 3 es dominante o preferido sobre el 4. O 65 sujetos de esos 100 que consideran que el estímulo 6 es dominante o preferido sobre el 5. La diagonal no tiene datos porque no se ha comparado cada estímulo consigo mismo. No se ha comparado el 1 con el 1, ni el 2 con el 2, etc.
En la última fila de la matriz de frecuencias observadas tenemos el sumatorio de cada columna. 30 más 35 más 55 más 60 más 20, 200. Y así sucesivamente. Observando este sumatorio, puedo saber cuál de los estímulos ha sido elegido más veces, por encima del resto de estímulos. El estímulo número 6 es el que tiene el valor más alto en el sumatorio. Es decir, en 350 ocasiones, los jueces han considerado que el estímulo 6 es preferido o dominante sobre los demás, del 1 al 5. A continuación, por orden descendente, el estímulo 3 en 275 ocasiones ha sido elegido como preferente o dominante. A continuación el 4, a continuación el 2, el 1 y finalmente el 5. Y de esta manera pasamos a la matriz de frecuencias ordenadas. Son los mismos datos, pero con el sumatorio de mayor a menor. Estímulo preferido, el 6, 350, después el 3, 275 y así sucesivamente hasta el 5. Ya hemos hecho los dos primeros pasos. Matriz de frecuencias observadas, matriz de frecuencias ordenadas. Para pasar a la matriz de proporciones, dividimos el número de cada casilla por el número total de jueces. Es decir, 60 jueces han considerado que el estímulo 6 es predominante, dominante o preferido sobre el 3. ¿Qué proporción de jueces ha sido? Pues si teníamos 100 jueces, es 60 entre 100, una proporción de 0,6. Y así sucesivamente. 75 jueces han considerado que el 6 predomina sobre el 4. ¿Qué proporción ha sido? 75 entre 100, puesto que tenemos 100 jueces. Si el número de jueces fuera otro, dividiríamos entre el número total de jueces, 0,75. Y así es como hemos llegado a la matriz de proporciones. 0,60, 0,75, etc. Esto es una errata. Aquí debería poner matriz de proporciones. El sumatorio podemos hacerlo sumando esta columna. Si sumamos 0,60 más 0,75 más 0,70 más 0,80 más 0,65 da efectivamente 3,5. O también podríamos hacerlo haciendo la proporción directamente con el 350. 350 entre el número de jueces, que es 100, también da 3,5. Tenemos el mismo resultado. Calculándolo en todas las casillas, tenemos ya la matriz de proporciones. A continuación, necesitamos la matriz de puntuaciones típicas. Y para ello nos vamos a la tabla de la distribución normal. Tenemos que buscar dentro de la tabla cada una de estas proporciones y mirar a qué puntuación típica corresponde. Por ejemplo, 0,60. Vamos a buscarla dentro de la tabla de la distribución normal. Nos vamos al interior de la tabla y buscamos el valor que esté más cerca de 0,60. 0,5948, 0,5987 o 0,6026. Sería 0,5987 el más cercano. Si tuviéramos dudas acerca del más cercano, lo hacemos con la calculadora. 0,5987 menos 0,60 hay una diferencia de 0,0013. Mientras que 0,6026 menos 0,60 hay una diferencia de 0,026. Vemos que la diferencia es menor y por tanto nos vamos a esa proporción que es la que está más cercana, 0,5987. ¿Qué puntuación típica corresponde a esta proporción?
seguimos la fila y nos encontramos con el 0,2, pues será 0,25. Y esa debe ser la puntuación típica que tenemos aquí, efectivamente, 0,25. La diagonal, que no tiene datos, se sustituye por 0. Y en este paso de proporciones a puntuaciones típicas podemos encontrar algún número negativo. Vamos a buscar la proporción 0,40. Buscamos la proporción 0,40, aquella que más se acerque, 0,41, 0,40, 50, 40, 13. Tenemos 0,4013 o 0,3974. Parece que la más cercana es esta. ¿Qué puntuación típica corresponde a esta proporción? Menos 0,25, menos 0,25. Y aquí lo tenemos, menos 0,25. Si nos damos cuenta, tomando la diagonal como un eje o un espejo, las puntuaciones simétricas son las mismas con el signo contrario. El caso es que con la tabla de la distribución normal podemos llegar a todas las puntuaciones típicas. Y ahora sí, para el sumatorio no nos quedará más remedio que hacer el sumatorio de estas cantidades. No podemos pasar directamente del sumatorio anterior a esta puntuación, sino que esta fila se calcula de nuevo, sumando los valores de la columna. En este caso, sumaremos 0,25 más 0,67 más 0,52 más 0,84 más 0,39 y tenemos como total 2,67. Si existen números negativos, pues los tratamos como tal. Vamos con el estímulo 2, por ejemplo. Menos 0,52 menos 0,25 menos 0,52 más 0,52 más 0,52, total menos 0,25. De esa manera tenemos el sumatorio de puntuaciones típicas en esta fila. Y la última fila es la media de esas puntuaciones típicas, es decir, ese sumatorio dividido entre el número de casillas que teníamos, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2,67 dividido entre 6, 0,445, que por redondeo, 0,45. O aquí, menos 0,25 dividido entre 6, menos 0,04. Y este es el valor escalar de cada estímulo. El estímulo 6 tiene un valor de 0,45, el 3 0,11, el 4 menos 0,03, el 2 menos 0,04, el 1 y el 5. Ya podemos representar en una recta estos valores. Vamos a intentar hacerlo lo más proporcional posible, aunque sea a ojo, pero aproximadamente. Si aquí tengo el valor 0, viendo los límites en los que nos movemos, puedo poner aquí el menos 0,5 y aquí el menos 0,25. Aquí el 0,25 y aquí el 0,5. Y ahora sitúo cada uno de los estímulos. El estímulo 6 tiene un valor de 0,45, pues aproximadamente aquí estará el estímulo 6. El estímulo 3 tiene un valor de 0,11, pues aproximadamente aquí. El estímulo 4 menos 0,03, el 4. Y el estímulo 2 menos 0,04, el 2. El estímulo 1 menos 0,23
y el estímulo 5 menos 0,26. El hecho de que los estímulos tengan una denominación con números es un poco lioso. Hubiera sido más claro llamarlos A, B, C, D, E, F, pero bueno, los tenemos así. ¿Qué sucede? Que tenemos números negativos. Pues vamos a hacer que el origen de la escala, que se sitúa en el número más hacia la izquierda, sea el 0. Y a partir de ahí vamos sumando valores. Si el 5 valía menos 0,26 y ahora vale 0, quiere decir que al valor del 5 le he tenido que añadir 0,26 para llegar a su nuevo valor. Menos 0,26 más 0,26 me da 0, que es el nuevo valor del estímulo. Pues voy a realizar esa transformación lineal en todos los estímulos. El 1, su valor era menos 0,23. Menos 0,23 más 0,26 me da un nuevo valor de 0,03 para el estímulo 1. Este es para el estímulo 5. El valor del estímulo 2 era menos 0,04. Menos 0,04 más 0,26, 0,22 es el nuevo valor del estímulo 2. 0,23 será el del 4. Solo se distinguían en una centésima. El estímulo 3, 0,11, que era su valor escalar original, más 0,26, 0,37. Y por último, el estímulo 6, 0,45, que era su valor original, más 0,26, 0,71. Y así es como llego a la escala final en la que están ordenadas los estímulos, que es lo que tenemos en el final del ejercicio. El valor de cada estímulo: el estímulo 5, valor 0, el 1, 0,03, el 2, el 4, el 3 y finalmente el 6, un valor escalar de 0,71.